mundanalidad hay muchas cosas que pasan por nuestra mente. Cosas que hacemos, cosas que decimos, cosas que nos asemejamos al mundo. Pero quiero hablarte de tres cosas puntuales que de a poco se han ido infiltrando en la iglesia. Y más que en la iglesia, en nuestro propio corazón. No son aspectos que en sí son malos. No quiero que pienses que después de escuchar esto, el punto es, todas estas cosas son malas, porque no es lo que espero. Lo que quiero que entiendas a partir de esto es que en cada una de estas áreas lo que hemos sido llamados es a tener discernimiento espiritual, a tener criterios, a que todo lo que pensemos de estos temas sea pasado a la luz de la Escritura. A veces hablamos de que la Escritura es suficiente, pero ¿suficiente para qué? Porque lo afirmamos en el corazón. Es más, en Iglesia, ahí en la conferencia que se tiene con pastores y líderes, afirmábamos esto de la suficiencia de las Escrituras para la restauración del alma. Es que la Escritura es suficiente para todos los aspectos de la vida. Dios ha determinado darnos su palabra, la cual es inspirada por Él, la cual ha venido directamente de Él, escrita por hombres, diciendo lo mismo que Dios quería decirnos, para que nuestra vida pueda ser ajustada bajo lo que la Escritura dice. Entonces, vamos a ver cómo se va infiltrando en nuestra vida la mundanalidad. Lo primero que vamos a ver son cómo se han ido infiltrando los medios de comunicación. Ahí al principio puse una historia que me gustaría narrártela para que tú te des cuenta que normalmente es como se ve el día de una persona. Los primeros días, los primeros momentos del día comienzan con la alarma del celular. Una vez despierto, lo tomamos para informarnos del clima, los mensajes de WhatsApp que no revisé anoche, los estados de cada persona que nos relatan su vida y las nuevas noticias que aparecen en Facebook, en Instagram. El desayuno está acompañado con la televisión prendida para quitar el incómodo silencio y el celular en la mano esperando algún mensaje o alguna nueva notificación. Luego, el viaje al colegio o al trabajo en el colectivo está acompañado por una radio donde el locutor es escandaloso e irreverente, cuya lengua libera un poco de sarcasmo, chistes de doble sentido y la música actual que desborda en un lenguaje sexual e inapropiado. En la oficina o en el aula se acompañan las actividades con un poco de farándula, Reels, TikTok, alguna compra o búsqueda en algo en Marketplace, notificaciones constantes de todas las redes sociales a las que uno pertenece. El almuerzo en la sala frente a la televisión, escuchando los últimos crímenes del día o mirando alguno de los 500 canales de televisión contratados. A la tarde, después de algunas responsabilidades en casa, el aburrimiento entra en la escena y la aventura virtual se puede encontrar en un videojuego de internet o en una serie que vengo siguiendo hace meses. Mientras va pasando el día, mis auriculares se convierten en mis amigos que me permiten escuchar todo lo que quiero. La cena se convierte en el momento donde todos están juntos pero al mismo tiempo separados y que cada uno está en su mundo mientras un ruido continuo del televisor los acompaña en la noche. No podemos finalizar el día sin revisar las actualizaciones de los estados y postear en todas las redes lo que hice. La noche avanza mientras el celular es visto por última vez para revisar la información infinita de las redes hasta que mis ojos se cierren. Cuando tú miras esta pequeña narración de cómo se ve un día, ¿se puede asemejar a tu día? ¿A qué es lo que pasa continuamente en tu día a día? Normalmente eso es lo que hacemos, ¿no? Nuestro día comienza con los medios de comunicación y termina con los medios de comunicación. Aunque decimos que no estamos atados a esto, la realidad es que constantemente nosotros vivimos pendientes del teléfono. Y no es algo que
la gente no se da cuenta. Tú sabes que cuando están en una reunión, a los primeros que les llaman la atención por no estar ahí es a nosotros. Porque estamos en medio de la reunión y estamos con el celular en la mano, hablando con las personas que están a miles de kilómetros, mientras la gente que está a tu alrededor está esperando que la escuches. Y todo esto es un cúmulo de información que constantemente yo estoy recibiendo. Decía un hombre, Ken Hatch, no es suficiente reconocer la autoridad dominante y casi divina ejercida sobre la cultura por la TV, el Internet y el resto de los medios. Debemos evaluar el contenido de los mensajes de los medios y las consecuencias de su influencia. Esto es algo que ya está, este es el mundo en el cual vivimos. Y como lo dijimos en el tiempo anterior, el mundo está dominado por el diablo, que tiene como deseo, como meta, el que todo su sistema lleve a la rebeldía en contra de Dios. Así que todos estos medios son afectados. Y yo no quiero que pienses lo que te dije anteriormente. No estamos satanizando y diciendo todo esto es del diablo, aunque es la verdad. No necesita tener un mensaje oculto, no necesito darle la vuelta a ningún CD. Todo está dado a causa del príncipe de la potestad del aire. Todo este mundo está gobernado por el enemigo. Así que lo que vemos, lo que escuchamos, está completamente dirigido hacia un ataque en contra de nuestro amado Dios. Y frente a esto, ¿qué vamos a hacer? Normalmente, antes de arrancar o ver algunos principios que me ayudan a tener discernimiento en estas áreas, quiero mostrarte lo que normalmente hacemos. Lo primero es que miramos descuidadamente. O sea, con demasiada frecuencia nosotros no pensamos ni en lo que miramos ni cuánto miramos. Solamente miramos por un hábito, miramos para no estar aburridos, miramos porque queremos desaburrirnos, porque queremos estar en algo mientras las horas pasan. Ahora, el problema de mirar de esta manera es no reflexionar qué es lo que le está llevando gloria a Dios o no. Hablábamos de venid, glorificad a Dios. Y que Dios sea glorificado significa que Dios pueda ser conocido por todo lo que pienso, digo, hablo, a los lugares y hago, donde Dios pueda ser engrandecido, donde Dios pueda ser mostrado. Así que tanto en la parte pública como privada, Dios está ahí. Pero muchas veces no reflexionamos a la hora de mirar. Pensamos que la santidad, en cierta manera, sucede por accidente. Mientras estamos constantemente llenando nuestra mirada, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestro corazón de una cantidad de información que me está llevando, me está creando una apatía hacia Dios en mi vida. Otra de las formas, como solemos ver, es con inmunidad. Considerando que es verdad, está mal eso, pero yo soy inmune a ese peligro. O sea, a mí no me afecta esto. Yo no tengo problema de ver, leer y estar ahí porque he llegado a una cierta madurez donde no hay problema lo que vea, no hay problema lo que mire. Yo sé cómo discernir y separar esto. Ellos podrían decir, ¿no? No voy a ver un asesinato en la televisión y luego salir y asesinar a alguien. Claro, esa no es la idea. No es la idea que tú lo que miras lo imitas. Al menos no inmediatamente. Pero la aspiración de la santificación deberían ser más elevadas que no imitar solamente el asesinato. Porque cuando nosotros miramos, lo que el mundo te pinta es un mundo donde el pecado es aclamado y alabado. Y eso va creando algo en tu corazón. Donde el pecado no recibe consecuencias. Donde puedes mirar una novela o una serie donde una pareja, un matrimonio con hijos, se ve como algo destructivo porque un amor del colegio se presenta en la escena.
Y el mundo te lo vende o te lo pinta como una escena de amor, donde esta mujer no puede estar atada a este hombre por cuanto él era su amor platónico con el cual debía estar y lo cual iba a revelar que iba a ser completamente feliz. Y a medida que vas avanzando en eso, el mundo te va pintando esa realidad, haciéndote creer que ese tipo de pecados no tienen consecuencias. Y todo lo que te vende el mundo son pecados que supuestamente no tienen consecuencias. Y lo que van haciendo entonces es adormeciendo mi mente. Muchas veces pensamos que esto no nos ha afectado. Es más, creo que ahora en este mismo momento tal vez pensarías, Carlos, a mí no me ha afectado eso. Pero te voy a poner un ejemplo. Creo que la mayoría de chicas, cuando eran chiquitas, ustedes vieron películas sobre princesas y sobre Barbies, ¿verdad? La mayoría, ¿sí? Y tú dices, bueno, esto no afectó, Carlos, mi vida. La manera como miras de cómo se ve una mujer bonita muchas veces está afectada por lo que una Barbie transmite. Cuando tú vas al lugar y vas a comprar esa Barbie para una niña chiquitita, lo que le muestras es que la belleza es algo externo. Y eso va afectando porque vas creciendo con esa idea. Cuando miras las princesas, tú siempre te imaginas el cuento de que va a venir el príncipe azul y te va a venir a rescatar. Y eso va afectando en cómo yo entiendo el matrimonio, cómo entiendo una relación que honra al Señor. Porque todo lo que pasa por esas historias es superficial, es hueco y es vacío. Los hombres crecimos viendo un montón de superhéroes que se golpeaban y se lastimaban y que pensamos que la masculinidad es utilizar la fuerza en vez de para servir como una forma de ganar autoridad o respeto. Y pareciera que no, pero de a poco va afectando nuestra vida, va inmiscuyéndose en nuestro corazón. Nuestras convicciones van menguando y cada vez se van volviendo más débiles. Y luego pensamos, ¿por qué caemos en tantos pecados? Luego piensas, ¿por qué no puedo salir de la pornografía? ¿O por qué no puedo salir de la esclavitud al materialismo? ¿O por qué no puedo salir de la codicia? ¿Por qué mi corazón siempre se siente insatisfecho? Y es inevitable que el corazón esté siendo influenciado por la cantidad de información que recibimos constantemente, que va en contra de todo el diseño que Dios ha creado. Pero seguimos considerando que somos inmunes, sin olvidar que nuestro corazón es engañoso. O sin reconocer, perdón, que nuestro corazón es engañoso. Otros piensan en esta área que empezar a discernir o a separar entre qué ver y no ver, eso sería legalismo. Entonces muchas personas hoy hablan de que ponerte reglas en tu vida es legalismo. Pero eso no es legalismo. Es muy distante del legalismo. El legalismo no tiene que ver con la cantidad de reglas que tú pones en tu vida. El legalismo tiene que ver con la intención del corazón de que lo que haces te lleva a ganar el favor de Dios o te hace pensar que sos más santo. El legalismo no tiene que ver con las reglas. El legalismo tiene que ver con la actitud de mi corazón. Tiene que ver con mi persona. Tiene que ver en cómo yo me siento mejor frente a Dios y descarto a los demás porque no tienen el mismo estándar que yo. Eso es legalismo. Así que ponerte muchas reglas no es algo malo. Discernir y separar no es algo malo, es lo que cada creyente ha sido llamado a hacer para no permitir que el mundo tome un lugar preeminente en el corazón. Porque como te decía anteriormente, el mundo va volviéndose en algo muy real para mí, en algo que vivo continuamente. Y aunque entiendo que estoy en el mundo, pero que no soy del mundo,
lamentablemente termino viviendo como que fuera del mundo y que perteneciera al mundo, porque no he tenido principios que me ayuden a evaluar las cosas que yo estoy recibiendo. Yo estoy seguro que todos acá no podríamos defender ninguna de las cosas que hoy permitimos de manera tan deliberada. Porque si intentamos defender un Instagram, tú sabes que meterte ahí está tu corazón expuesto a un montón de cosas. Puedes poner todos los filtros que quiera, pero siempre vas a encontrar mucha información que atenta contra la santidad de Dios y que te lleva a rebelarte contra Dios. Si tú piensas en el Facebook y tu corazón a veces intenta tratar de decir, no, es que lo uso como un medio de comunicación. Tienes 1000 amigos a los cuales no saludas tal vez casi nunca, pero normalmente el corazón tiende a defenderse, a proteger, a guardar, a cuidar, porque no quiere de ninguna manera que lo que tanto valoro, amo, protejo, me sea quitado. Pero esto no es algo que las personas pueden hacer por ti, es algo que vos debes hacer. Porque el discernimiento y el llamado a la santidad tiene que ver con cada uno de nosotros, buscando agradar a Dios en aquellas áreas de mi vida que son privadas, pero que han tomado un lugar muy grande, más bien en las cosas del mundo, en los pensamientos del mundo, más que en lo que dice la Escritura. Así que estas son las pautas o las formas como normalmente nuestro corazón tiende a pensar de los medios de comunicación. Si lo definimos en una sola, o si lo resumimos, perdón, en una sola palabra, podemos hablar de mirar sin discernimiento. Y quiero mostrarte que hay principios que tienen que regular esto. Hay principios que son necesarios poner en nuestra vida y en nuestro corazón para no permitir que el mundo gane una ventaja muy grande. Chicos, con la mano en el corazón les digo, normalmente, hablando con jóvenes, puntualmente hombres, hay tanta inmoralidad hoy en el mundo cristiano, tanta inmoralidad. Y no te digo que no pase por el corazón de uno, pero siempre es lo mismo. Todos los permitidos que mi corazón se da para llegar luego a puntos donde siento que mi corazón está esclavizado, aun cuando Dios me ha prometido libertad, y siento que no puedo salir más de esto. Y no decido poner principios, sino que me es más fácil criticar a aquellos que intentan vivir su vida en santidad y decir, ellos son legalistas, y apuntar a esas personas en vez de mirar el por qué ponen esos principios para cuidar su corazón y vivir una vida bajo el estándar de Dios, que es llevarle gloria en cada área, en cada momento de nuestra vida. Entonces, el primer principio para tener discernimiento en lo que vemos es viviendo corandeo. Acompáñame a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando tú miras este texto, tienes que pensar en el propósito que el autor le da al libro de Proverbios. Él quiere llevar a aquellos que han creído, aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, aquellos que viven por la fe, como dice Romanos, ¿no? Que saca ese principio de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Aquellos que están avanzando en un mundo y que las decisiones que toman no están basadas en lo que la mayoría elige, sino que están basadas en principios bíblicos, y aunque el mundo en el cual vamos está atacando
Tú sigues caminando hacia el frente porque entiendes que le crees a aquel que ha dado la escritura y que dice la verdad. Todo lo que está alrededor, a los bordes y que te está constantemente atacando, es mentira. Entonces, así vive un hijo de Dios. Y esto de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o sea, la vida de un creyente que quiere ser vivida en sabiduría, arranca en el temor a Dios. Por eso lo puse, vivir corandeo. Porque el temor a Dios tiene que ver con una actitud del corazón de buscar hacer aquello que a Dios le agrada y de no hacer aquello que Dios detesta. Eso es vivir en sabiduría. Por ejemplo, permíteme darte un ejemplo, ahí en el libro de Proverbios, capítulo 6, el versículo, ahí te digo el versículo, 16, dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina, pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Acá hay cosas que Dios detesta, aborrece. Las dos palabras son cosas muy gráficas. La primera palabra tiene que ver con cuando los egipcios no querían comer con los judíos porque les causaba repulsión, les daba asco. De la misma manera, Dios odia y aborrece cada una de estas cosas, arrancando con los ojos altivos, los ojos que se enaltecen, y de ahí cada una de ellas. Y cuando dice 6 y aún 7, lo que está diciendo es el total. Hay un aborrecimiento completo y total hacia cada una de estas cosas. Entonces, vivir en el temor de Dios, como lo dijimos en la anterior sesión, es odiar lo que Dios odia, aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Si tendrías que hoy pasar todo lo que tú ves bajo este principio, ¿qué tendrías que eliminar? ¿Qué tendrías que sacar de tu vida? ¿Qué tendrías que dejar de ver? Nosotros como familia no tenemos Netflix y a veces me llama la atención cuando leo la, el diario CNN, y la última vez que leí algo de Netflix me llamaba la atención que hay una serie, perdón, no recuerdo el nombre, donde cada vez se está promulgando más la depravación sexual, pero de maneras horribles, completamente horribles. Y dice que son los programas más vistos a nivel mundial. Que el rating cada vez sube más y por eso cada vez está más. Cada vez la gente tiene más y no importa ahora todo lo que pase. Si te dicen ya no puedes compartir la cuenta, no importa, yo lo sigo. No importa lo que pase, quiero seguir viendo eso. Cuando nosotros pensamos en temer a Dios, tenemos que entender que las cosas que nosotros vemos las hacemos delante de Dios. Y que Dios es el que está observando cada cosa que nosotros vemos. Él es omnipresente, no podemos huir o escapar. Para Él no hay puertas cerradas en nuestro corazón ni en nuestra habitación. Él conoce la intimidad de nuestro celular, de nuestra laptop, de nuestra computadora, de la televisión, de lo que ves en la noche cuando tal vez tus papás están dormidos. Él conoce todo. Por eso esto nos protege tanto, porque nos recuerda que vivir una vida de sabiduría es una vida que se somete al temor de Dios, que vive bajo el temor de Dios en cada área. La siguiente cosa es, observa lo que hacen. Acompáñame al libro de Efesios. Efesios, capítulo 5. Y leamos del versículo 1 al versículo 3. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombren entre vosotros como conviene a santos. Leamos un poco más abajo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este texto realmente da mucha claridad en muchas áreas de nuestra vida, porque Pablo escribe el libro de Efesios y lo primero que hace en los 3 primeros capítulos es poder afirmar nuestra identidad en quiénes somos en Cristo. Y va por todos los 3 capítulos afirmando esa doctrina tan preciosa de lo que somos en Cristo, de que hemos sido salvados. Y toda esa doctrina ahora va a tener un impacto en la forma en cómo yo vivo. Porque haber creído en Cristo no es continuar con mi vida como yo quiera. Haber creído en Cristo es haber sometido mi voluntad a Dios y vivir bajo su voluntad y su palabra. Él es mi Señor y yo le obedezco. Entonces, Pablo empieza a mostrar en el capítulo 4, 5 y 6 cómo se ve el andar de un creyente. Cómo se ve de manera personal, de manera pública en la iglesia. Cómo se ven los aspectos que el mundo está impulsando mientras que los cristianos deben rechazar. Entonces, el punto de Efesios capítulo 5 tiene que ver con andar como hijos de luz. Imitar a nuestro Padre. Andad como hijos de amor. Ese es el punto. Y tú dices, ¿cómo se ve un hijo de amor? ¿Cómo se ve un hijo de luz? Bueno, el versículo 3 dice: fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombren entre vosotros. Estas cosas no tienen ni siquiera que estar una pizca en nuestro vocabulario, en la vista. Te digo una pizca porque en otras traducciones, en otros idiomas se traduce así, pero tiene que ver con eso, que no haya nada. No lo puedo permitir. Más abajo en el texto dice que por estas cosas viene la ira de Dios, que no nos dejemos engañar. No es normal. No es lo que debemos aceptar. Y cuando te hablo de que no es lo que debemos aceptar, no me refiero a que en el trabajo mis compañeros hablen malas palabras y yo diga, ¿y ahora qué hago? Obviamente ellos están así, hablan así porque son del mundo y lo que necesitan es el evangelio. No puedo corregir su forma de hablar porque lo que necesitan para cambiar es a Cristo. A lo que apunto es a lo que yo recibo, acepto y guardo en mi corazón. Si tendrías que evaluar lo que ves bajo la luz de estas cosas, fornicación, inmundicia o avaricia, normalmente eso es lo que muestran todas las redes o los medios de comunicación. Personas idólatras que lo único que importa en su corazón es el placer. El placer manifestado en la intimidad sexual o en la fornicación o el adulterio. El placer sexual manifestado en las inmundicias o el placer sexual manifestado en un corazón avaro, en un corazón descontento, en un corazón que desea las cosas, ama las cosas y es poseído por las cosas. Eso es lo que nos muestra. Entonces, cuando nosotros observamos, necesitamos tener un estándar alto. No puede estar en nuestra mente el simple hecho de pensar, todos lo ven, todos lo hacen,
En mi iglesia lo hacen porque el estándar es para cada uno de nosotros. Andad como hijos de luz. Eso no tiene ningún valor el decir otra persona lo hace. Ni aún, aunque fuera mi líder lo hace y él lo vive de esa manera. La escritura es la que tiene que moldear mi corazón. La escritura es la que tiene que moldear mi forma de vivir o de ver. Todo lo que observo. Entonces yo tengo que ser realista y mirar y observar lo que hacen. Por estas cosas la ira de Dios va a venir sobre el mundo. Y a veces nosotros tendemos más bien a reírnos de estas cosas que a aborrecerlas. Nos da chiste que un hombre se vista de mujer y actúe de formas femeninas para interpretar varios papeles y nos da risa y compartimos eso. Cuando esto es algo que Dios desprecia y odia. ¿Por qué lo aceptamos? ¿Por qué no hay discernimiento a la hora de ver qué es lo que estamos escogiendo para observar o para mirar? Tal vez venga a tu mente un pensamiento sin seguir avanzando y digas, Carlos, entonces no puedo ver nada. ¿Y qué sería de malo si no ves nada? ¿En qué te afectaría tu vida si al punto que llegas es decir, no quiero contaminar más mi corazón? ¿En qué te afecta? ¿En qué te lastima? ¿En qué te daña? Lo único que va a causar es un beneficio grande a tu corazón, porque con todo el tiempo que gastamos allí, tendríamos 1000 cosas para hacer. Observa lo que dice. Sigue el texto diciendo, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Cada una de estas palabras tiene una descripción de algo inmoral. Chistes de doble sentido, el sarcasmo. Y dice, no lo permitas, porque el hablar de un creyente no es eso, no es el descontento, no es la burla del pecado, sino más bien es las acciones de gracia. Lo que desborda de un creyente es una actitud de gratitud y de contentamiento bajo todo lo que Dios en su gracia nos ha dado. Y realmente hay mucho por lo cual agradecer. Partiendo de la salvación y de ahí hay infinidad de cosas por las cuales un corazón que está contento en Dios puede agradecer. Pero cuando miramos esto, es inevitable que eso empiece a quitar las acciones de gratitud. Que lo que genere en mi corazón sea el descontento. ¿A qué? Muchas cosas. El descontento, por ejemplo, si estoy soltero y mi anhelo es casarme, y estar descontento con eso. Ahora luego vamos a hablar de lo que es el matrimonio y realmente les recomiendo mucho poder ir. Va a ser de mucha bendición para ustedes. Pero piensa en esa parte. Se empieza a generar algo en mi corazón. Cuando Dios puede utilizar ese estado para cosas preciosas. Y si Dios permite casarte, amén. Dios también puede utilizar ese estado para cosas hermosas. Pero empieza a generar un descontento. Miro tal vez los viajes que mis amigos o personas hacen y empieza a generar un descontento porque yo no viajo. Miro a mis amigos con el título graduándose y yo sigo acá sentado. Genera muchas cosas en el corazón que lo que hacen, el punto de las cosas, es ligar tu identidad al mundo. Es aferrarte al mundo y que el mundo sea el que dirige cada aspecto. Aunque no te des cuenta, porque lo que te decía al principio es verdad, esto es imperceptible, o sea, se va metiendo y las cosas que vas palpando externamente son esa apatía, esa conciencia adormecida, esa falta de entristecimiento hacia el pecado. Evidentemente hay un montón de cosas que hoy estás permitiendo en tu vida, a las cuales tu conciencia ya no está alarmándote, porque la has silenciado. Y por último, evalúa el tiempo que gastas en esto. Dice el versículo 15 y 16,
Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo contrario de una persona sabia que aprovecha el tiempo es una persona necia que lo desgasta. Y cuando dice que aprovechemos el tiempo, la palabra aprovechar tiene que ver con redimir el tiempo, con comprar el tiempo para usarlo para los propósitos de Dios. Cada momento cuenta. Nosotros estamos en una ventana de tiempo donde el tiempo pasa muy rápido. En un momento tenías miedo de llegar a los 18 años, yo tal vez ya tienes 35. Pasó así. Y miras hacia atrás y tal vez te pase lo que dice Eclesiastés. Miras tus años en los cuales tenías mucha fuerza y mucha fortaleza y los miras con descontento por no haber aprovechado y haber utilizado esos años desgastándolos en algo que no tiene ningún valor para lo eterno. Una persona sabia es aquella que administra correctamente el tiempo, que mira la vida como una oportunidad única, donde cada momento, cada segundo cuenta. Y así debemos de vivir. Ahora piensa en cuántas veces te ha costado estudiar la Biblia. Y si pasara por cada uno de ustedes y les preguntara cuántas series han visto, estoy seguro que por lo menos has gastado aproximadamente 3 a 4 días viendo una serie completa. Imagínate tantas horas desperdiciadas en no sé cuánto tiempo, porque a veces se amanecen viendo toda la serie. ¿Cuánta necedad en nuestro corazón al ver que la oportunidad de esta vida pasa muy rápido y es única? Así que mirar con discernimiento es mirar bajo estos principios. La siguiente cosa que se va infiltrando en el corazón son las cosas materiales. Y quiero que me acompañes ahí al libro de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Dice así: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Este texto es una historia muy particular por cómo se narra. Cristo está acá en su segundo año y la popularidad de Cristo había crecido. Él había estado dando sermones que habían atraído a la gente, pero mientras crecía la popularidad entre las personas, también crecía la tensión con los fariseos. Los fariseos constantemente estaban buscando cómo hacerle caer para que se desacreditara su ministerio. Ellos no estaban evaluando si Jesús era o no el Mesías, solamente estaban buscando tratar de que algo pase para o tentarle para que sea descalificado. Así que ese fue el ministerio y la intensidad de lo que estaba pasando está alrededor de aquí. ¿Por qué? Versículos anteriores, el Señor Jesús va a decir y va a desenmascarar a los fariseos. Les va a decir: ay de vosotros fariseos y escribas,
Y les va a decir muchas cosas. Hipócritas, sepulcros blanqueados y muchas cosas más. Porque está mostrándoles lo que había dentro de ellos, porque mientras por fuera se mantenían supuestamente frente al mundo bien, por dentro estaban completamente muertos. Porque procuraban establecer su justicia y abandonaron la justicia de Dios. Porque su conocimiento los había cegado a tal punto que teniendo frente a sus ojos al Salvador, que cumplía con todas las profecías del Antiguo Testamento, decidieron rechazarlo abiertamente. En medio de eso, la gente empezó a amontonarse con Jesús. Empezaron a apretarlo, dice el texto. Y allí estaba Jesús en medio de las personas, hablándole a los fariseos y también enseñándole a la gente. Y este hombre se hace un lugar. Empieza a meterse, a golpear a la gente, a meterse ahí. Y alcanza a llegar a Cristo y le dice: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y cuando miras esto, es como que este hombre desencaja completamente con el escenario. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Hijo del hombre. Él está hablando a la multitud y lo menos que esperarías sería que un hombre ingrese y si le pide algo, que le pida un milagro o que le pida una enseñanza, algo, pero se acerca a ventilar las cosas que estaban pasando en su casa. ¿Qué era tan importante en la vida de este hombre para interrumpir al maestro, para exponer lo que estaba pasando entre él y su hermano? Cristo normalmente, cuando tú ves que enfoca la atención en las personas, o sea, en una persona, sabes que lo que va a venir a continuación va a ser una enseñanza fenomenal para cada cristiano durante todas las épocas. Porque va a mostrar algo que pasa en el corazón. Y él le dice: mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad. Este mirad es un imperativo y es dirigir la atención. Mirad, dice: guardaos de la avaricia. Guardaos de toda clase de avaricia. El llamado era cuidarse de la avaricia. Este hombre había antepuesto sus deseos por encima de todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Cristo le dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sabes? El materialismo como tal es un enfoque y una confianza en lo que podemos tocar y poseer. Es el deseo desenfrenado interno de poner en las cosas mi valor. Es el deseo desenfrenado de buscar constantemente cosas para hacerme sentir bien. Tal vez muchos piensen: Carlos, yo no tengo ese problema porque no tengo dinero. Es verdad, sabes, la codicia en el corazón, si bien es interna, se refleja cuando tengo dinero para gastar. Porque ese deseo desenfrenado, que aún se puede mostrar obviamente en cosas pequeñas, pero cada vez que tiene dinero para gastar va a mostrar. Y no solo eso, sino que hay otra forma también como se ve. Y es que codiciar tiene que ver no solo con desear las cosas, sino desear demasiadas cosas. O sea, pasar mucho tiempo pensando en las cosas y buscar muchas cosas. Este hombre era un necio, porque todo lo que estaba, en donde estaba poniendo su corazón, era en la realidad de esa herencia, de los recursos, del dinero. Y dice: la abundancia del corazón, la abundancia del hombre no está en la cantidad de bienes que uno, o en la abundancia de bienes que uno posee. El apóstol Pablo, hablando en el libro que vimos en Efesios, pone a la codicia o a la avaricia como una forma, una expresión de la idolatría.
Este hombre antepuso el placer, la codicia de tener algo para su propia seguridad, y eso es lo que hacen las riquezas o las cosas materiales. Las cosas materiales te pintan una realidad que no es verdad. Un autor decía que las cosas materiales es inevitable que te encadenen para vivir para este mundo. Porque mientras más tienes, tu corazón se siente más cómodo en este lugar. Ahí en un libro que estaba leyendo y hablaba sobre esto, mostraba cómo en este siglo el consumismo ha debilitado un montón la vida en las iglesias, y hablaba puntualmente de Estados Unidos y de Europa, que son donde normalmente hacen encuestas y todo esto. Y esto es real, y esto lo dicen las personas inconversas, porque viven en un mundo donde el tener más cosas se vuelve en el día a día. Nunca estamos satisfechos con nada. Así se expresa el materialismo. Y es tan triste, ¿no? Porque lo vemos en nuestro propio corazón. Cuando tal vez compramos un teléfono y vemos a la persona de al lado que tiene un teléfono mejor, y nuestro corazón ya no agradece por lo que el Señor ha provisto, sino que desea otra cosa. Y ahí está en el corazón. Y así con muchas otras cosas. Con la ropa que me he visto, con los zapatos que tengo. Entonces pienso que allí se encuentra el bienestar del hombre. Entonces Cristo lo mira y primero quiere que prestemos atención a esto, que las riquezas lo que hacen es esclavizarte. Es como que pusieran sogas y nos encadenan, porque sentimos que en ellas sí podemos eh, sentir seguridad. Entonces, la codicia encadena el corazón a las cosas pasajeras. La primera cosa es porque piensas que las cosas te pueden hacer feliz. Este hombre les cuenta una parábola, Cristo les cuenta una parábola y les dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y si tú miras a este hombre, viste que ha sido muy prosperado, a tal punto que lo que está pensando es: bueno, ¿qué hago con esto que me ha producido? Lo más lógico era que sus graneros sean destruidos y que sean ampliados para poder guardar. El problema no era ese. Al igual que con la mundanalidad, al igual que con el tema de cómo nosotros vemos, todo tiene que ver con nuestro corazón. Este hombre se sentía completamente seguro y en este caso feliz por aquellas cosas que pensaba que le podían otorgar felicidad. Es como aquel niño que en el día de cumpleaños sus tíos, sus papás le regalan juguetes y cuando abre todos los regalos no encuentra aquel, no sé, muñeco, autito control remoto, y era lo único que supuestamente quería. Es que así te hace creer el mundo, así te hace creer la avaricia, el materialismo. Nos hace pensar que las cosas nos pueden hacer felices. Y cuando yo empiezo a pensar de esta manera, ligo mi corazón al mundo y trabajo solamente para las cosas de este mundo. Y por más cosas que tenga, el corazón siempre va a desear más. Ahí dice en su apunte, ¿no? Por ejemplo, compramos un televisor, pero ahora queremos un codificador con 500 canales que no vamos a ver. Compramos una tablet, pero queremos Netflix. Tenemos Netflix, pero queremos Disney. Tenemos Disney, pero también Amazon, por si acaso. Pensando que en las cosas yo puedo hallar felicidad. Ligando mi corazón al mundo. Las cosas también me encadenan porque me hacen creer o me hacen pensar que soy importante. Lo vimos anteriormente, ¿no? En la arrogancia de la vida. Porque el orgullo te lleva a pensar que no dependes de Dios y que las cosas que tienes, que posees, son las que te dan un verdadero valor o significado.
Y esto se encuentra en la parábola que está describiendo acá Cristo. El estar ligado y el pensar que eso me hace importante. Y en el mundo vivimos constantemente eso. Pero voy a ir avanzando un poco más rápido porque piensan que las cosas también nos pueden dar seguridad. Decía Randy Alcorn afirmando esto. Dice, en mi experiencia, el 95% de los creyentes que enfrentan la prueba de persecución la pasan, mientras que el 95% que enfrentan la prueba de la prosperidad no la superan. La prosperidad va a tentar a mi pereza, la prosperidad me tienta a dejar al Señor de lado, la prosperidad me lleva muchas veces a no depender de Dios. Claro, porque cuando yo tengo dinero, me siento seguro en aquello que supuestamente está ahí, que lo puedo sacar en cualquier momento y que puedo responder a cualquier situación porque tengo dinero. Pero ¿viste lo que le pasó a este hombre? Voy a guardar todo, entonces ahora sí voy a descansar, voy a comer, a beber, a regocijarme. Necio, hoy vienen a pedir tu alma. El hombre que estaba pensando hacer la mayor inversión de su vida, guardando más cosas, atesorando más cosas para una jubilación, para terminar sus días supuestamente deleitándose, se encontraba ahora en bancarrota completamente en el cielo. O mejor dicho, en la historia, no en el cielo, en la historia. Completamente en bancarrota. Hoy piden tu alma y todo lo que tenías, ¿qué pasó? Porque los bienes materiales no me pueden dar seguridad. Las riquezas, poner mi esperanza en las riquezas, es algo muy vano porque son cosas que desaparecen. Un día pueden estar y al otro día no. Nadie puede tener seguridad en las riquezas. Nadie. Las cosas te hacen creer que te pueden hacer rico. Entonces tú piensas que esto te va a dar beneficios. Y todo lo que vives muchas veces lo vivimos en cuanto a eso. Las amistades que elegimos, los socios que hacemos, las actividades que realizamos, la casa que compramos, la iglesia local que elegimos. Todas las actividades las hacemos en torno a lo que me puede producir beneficios que no afecten con el imperio que estoy construyendo para mí. Te dan ese sentir de pensar que te pueden hacer rico. Pero es una necedad. Porque un día, presentados delante del Señor, nos vamos a encontrar vacíos, sin nada, habiendo gastado mucho tiempo para algo que no tiene valor. Ahora, ¿cómo enfrentamos el materialismo? Lo primero es considera tus verdaderas riquezas. Ahí en Primera de Pedro 3, del 1 al 5, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escucha esto, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, los que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Acá las personas estaban atravesando por persecución, pero ellos tenían que entender dónde estaba su verdadero valor, en lo que son en Cristo. Están haciendo tesoros allá y nada les va a poder ser quitado. Tienen una herencia que es completamente pura. Cada una de estas palabras lo que describe es una herencia inigualable en precio y en valor, que no tiene ningún tipo de mancha y dice, está guardada para ustedes. Te digo, a veces nos cuesta mucho vivir bajo esta realidad.
pero es la realidad de todo creyente. Piensa en la vida del rico y Lázaro cuando se cuenta esta historia. El rico tenía todo y tal vez vivió en esta vida completamente disfrutando supuestamente de los placeres, mientras Lázaro estaba mendigando las migajas y lamiendo sus llagas. Pero ¿viste cuando mueren qué pasa? Los papeles se intercambian. No porque él tenga riquezas, sino porque su corazón estaba ligado a ellas. Esa era su vida. Considera tus verdaderas riquezas. Ten claro dónde realmente quieres hacer tesoros. La segunda, confiesa y arrepiéntete. Ahí en 2 libros que leía, decían que el pecado de la codicia o del materialismo es muy raramente confesado. Yo sé que acá están líderes de iglesias y pregúntate esto, ¿alguna vez alguien se te ha acercado llorando diciendo qué materialista que soy? Es muy difícil, ¿no? Porque no lo solemos reconocer, no nos solemos dar cuenta. Porque como te dije la vez anterior, se infiltra en nuestra vida y aún no lo podemos separar o discernir. Pero es un pecado que hay que confesar y arrepentirme. Tengo que ir a mis hermanos, utilizar de la gracia de Dios, Santiago capítulo 5, y poder decir, hermano, pequé en materialismo, ayúdame. ¿Qué puedo hacer? Primero expresa gratitud. Ahí en Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Un corazón que constantemente se siente agradecido con aquellas bondades que Dios ha decidido expresarle. Piensa, por ejemplo, Matthew Henry, cuando habla de este pasaje, dice que un día le fueron a robar. ¿Y cómo das gracias porque te robaron? Sería mentir, ¿no? Y él solamente dijo uno, Señor, te doy gracias porque no fui el que le robaron y no fui el ladrón que fue a robar. Gracias por eso. Expresar gratitud es estar contento con lo que Dios en su gracia nos da. ¿Estás agradecido por aquellas cosas que Dios ha decidido proveerte? Da generosamente. Hay muchos pasajes, pero la Biblia dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. Puedes invertir dinero para que personas conozcan de Cristo. Y no me estoy refiriendo a que salgas a dar dinero, me estoy refiriendo a que utilices el dinero de manera astuta para poder ganar amigos, personas que van a escuchar el Evangelio, lo van a recibir, lo van a creer y que en el cielo te van a decir gracias por el café que me invitaste y por los 5,000 pesos que invertiste en mi vida. Porque lo que hiciste me sacudió. ¿Cómo usas tu dinero? ¿Cómo usas tus riquezas? En Filipenses 4:17-18 dicen, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Te digo, por cuestión de tiempo, me encantaría poderte explicar todo el pasaje, pero el punto es este. Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos que su obra, su ofrenda, fue olor grato porque fue dada de manera sacrificial. La iglesia de Filipos se había comprometido por 10 años a apoyar el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, todo lo que Pablo les dice, todo lo que está pasando es un acto de dar y recibir. Este es un término de contabilidad. Pablo les dice, lo que yo estoy haciendo para el Señor también se está acumulando en su cuenta. ¿Saben por qué? Porque ustedes están invirtiendo para el reino de los cielos. Busca en tus iglesias a misioneros para poder darles. No te sientas cómodo con solamente darles, pero entiende que hay un valor muy grande en personas que están dando de manera sacrificial. Y tú tal vez digas, no tengo un mango para darle. Bueno, vende lo que tienes y anda a dar. Porque el punto es que tengas riquezas en los cielos. No hay excusa para dar.
¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros somos llamados a dar, lo vemos de esta manera. Si yo te digo, corandeo es una actividad que vale 10,000 pesos. Es re poquito, no es nada. Yo puedo venir 10,000 pesos. ¿Qué son 10,000 pesos? O puedes decir, no, es una locura, 10,000 pesos es un montón. Y vas al McDonald's y te comes 15,000 pesos. Claro, es que ahí no se ve tanto. ¿Por qué? Porque es para mí. Apoyar a un misionero, 5,000 pesos, no, es muchísimo. Pero gastarte 10,000 en cualquier cosa por ahí en la calle, me lo compré porque estaba re barato, era una re oferta. Es muy triste cómo se ve el corazón, porque siempre cuando gastamos para nosotros se ve poco, mas cuando doy para otros es una locura, es un valor exorbitante. ¿Sabes qué demuestra eso en tu corazón? Materialismo. La tercera cosa, como doy generosamente, es, recuerda algo, dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. A veces le tenemos miedo a la palabra religión. El cristianismo es una religión, ¿sí? La Biblia lo llama de esa manera. Tengo que entender la palabra, entiendo lo que entendemos por religión y por eso a veces nos da miedo. Les decimos a la gente, no te llamo una religión, sino te llamo una comunión con Dios, haciéndole creer que esta persona podría tener una vida con Cristo sin tener una vida con la iglesia. Eso es imposible. Si yo tengo una relación con Dios, tengo una relación con la iglesia, porque primera de Juan es muy clara: el que está en luz vive con los que andan en luz. La religión verdadera, la religión de un creyente, es algo que nunca se perdió en la historia. Cuida a las viudas y a los huérfanos. Hay muchas situaciones en donde yo soy llamado a dar. Imagínate una viejita de 70 años en Ramos Mejía pidiendo en silla de ruedas comida y que tu corazón pase y no haga nada. Algo está muy mal en tu corazón. ¿Quién la va a ayudar? ¿Dónde va a buscar el amor que supuestamente en el pueblo de Dios puede hallar? Estos dos tipos de personas son personas que están en vulnerabilidad total. Un huérfano no tiene papás. ¿Qué vas a hacer? Esta es la religión pura. No aquella que solo habla. Es la que vive. Una vida que honra al Señor en cada aspecto. Da generosamente. Desmaterializa tu vida. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Él les dice, a los ricos de este siglo manda que sean ricos en buenas obras. Desmaterializar tu vida tiene que ver con buscar ser muy generoso. Te digo algo que para nosotros que nos ha marcado mucho, es escucharlo a Eduardo de cómo fue criando a sus hijos. Y una de las cosas que nos llamaba mucho la atención era lo que hacían cuando los Mati y Chanel recibían algo. Porque cuando recibían algo, ellos daban algo, siempre. Y en el cumpleaños era la oportunidad para que ellos den en vez de que ellos reciban. Y te digo, me pareció una práctica espectacular, así que la empezamos a hacer con nuestro hijo. ¿Por qué? Es muy importante hacer mirar a tu familia y a tu propia vida que lo importante no es tener un granero enorme con todo lo que puedas acumular. No es tener 10 pares de zapatos, aunque tengas uno que ya se rompe, que ni siquiera quieres regalar ninguno. Busca vivir una vida simple. Busca vivir una vida que pueda buscar, que se pueda afirmar en que lo eterno es lo que gobierna tu corazón. Busca hacer eso. ¿Qué sentido tiene morirte con 30, 40 vestidos en tu placar? ¿Qué sentido tiene morirte con, no sé, un montón de zapatillas que tienes en tu placar o debajo de tu cama?
¿Qué sentido tiene tener 4 mochilas, una para cada día? Dime, ¿qué sentido tiene? Pero hay mucha seguridad en mi corazón de que eso me da, eh, me da seguridad, tranquilidad, felicidad. Y el último es la vestimenta. Y esto va más para las mujeres. Dice en primera de Timoteo 2, 9 y 10, no porque a los hombres no les pase, sino porque normalmente es a la mujer que se le va a exhortar a esto. Dice así: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El apóstol Pablo escribe primera de Timoteo para poder ver, dirigir la iglesia, entendiendo que la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Así que no hay ningún aspecto dentro de la iglesia que no tenga que ser tratado por la Escritura. Trato cada parte porque Dios es el que gobierna la iglesia, no es un pastor, es Dios. O al menos eso es lo que debería pasar. Que Dios gobierne este lugar por medio de la Escritura. Nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre las personas fuera de la autoridad que la Escritura da a un pastor. Entonces, Pablo va a meterse en el medio de la situación del tema de la modestia. ¿Cuál es la actitud de una mujer modesta? Cuando hablamos de modestia, lo que nos estamos refiriendo a que la modestia significa propiedad. Dice, significa evitar ropa y adornos que sean extravagantes o sexualmente atractivos. La modestia es la humildad expresada en el vestido. La modestia se expresa de esta manera: en una mujer que está buscando vestirse no para llamar la atención hacia sí misma, en una mujer que utiliza la ropa, pero no para que los hombres la observen. A veces una mujer podría tener el comentario de decir, no, estos hombres, qué mal pensados que son. Pero no quiero que pienses así, porque una mujer que profesa piedad no hace esto. Una mujer que profesa piedad busca vestirse de manera que Dios pueda ser alabado, engrandecido. Porque la modestia radica en el corazón de la humildad. Me dijeron que ya tenía que cortar, así que, pero vamos a avanzar. Dice ahí John MacArthur en cuanto hablando de la modestia esto, vamos a avanzar un poco más rápido, pero me parece muy importante tratar el tema. Dice, ¿cómo distingue una mujer la línea, a veces estrecha, entre el vestido apropiado y el vestir para ser el centro de atención? La respuesta comienza en el propósito del corazón. Una mujer debe examinar sus motivos y metas que tiene al vestirse. ¿Es su propósito mostrar la gracia y la belleza de la feminidad? ¿Es mostrar su amor y devoción por su esposo y la bondad que lo prodiga? ¿Es revelar un corazón humilde dedicado a la adoración a Dios? ¿O es llamar la atención sobre sí y hacer alarde de su belleza? O peor, es tratar de tentar sexualmente a los hombres. Una mujer que se centra en la adoración a Dios considera cuidadosamente cómo se viste, porque su corazón mandará sobre su guardarropas y sobre su apariencia. Entonces, la actitud de una mujer modesta nace en un corazón humilde que está pensando en el otro en vez de pensar en sí mismo. No piensa en lo bonito que yo me podría ver, sino que piensa en cómo cuidar y bendecir y honrar el evangelio de Cristo por medio de la ropa que usa. La apariencia de una mujer piadosa, entonces, dice que no tiene que ser con peinados ostentosos. La ropa que la ropa que las mujeres usan, revela dónde están tus valores, revela a quién realmente tu corazón sigue. Revela quién te ha puesto los estándares de cómo debe verse la feminidad bíblica.
en este momento en la iglesia había mujeres impías y seductoras del mundo. Mujeres que intentaban con su apariencia, con vestidos ajustados, con peinados, llamar la atención. Cuando te dicen no con peinados de esta manera, era porque las joyas en el mundo antiguo eran lo que hacía que un hombre fuera seducido por una mujer. Entonces se ponían eso en el pelo para llamar la atención, se arreglaban, se ponían de manera muy visible para que los hombres las pudieran ver. Y Pablo dice, esa no es la actitud. Esto no es lo que debe pasar en el corazón de una mujer frente a la ropa. Porque a veces el estándar que tenemos de la ropa tiene que ver con cómo el mundo se viste. Y a veces es tan triste que no hay una división entre la iglesia y el mundo, donde una mujer cristiana puede venir bien vestida a la iglesia y durante toda la semana su colegio, su trabajo va vestida de una manera que no honra al Señor, que no está llevándole gloria a Dios. Claro, es que a la iglesia no puedo venir de esa manera. ¿Por qué a la iglesia no y a otros lugares sí? Tú eres vista en todos los lugares. Y tú estás buscando honrar a Dios en cada aspecto de tu vida. La preocupación de un pastor recae sobre administrar la iglesia en cada área. Y la modestia no está lejos de esto. Quiero leerte 2 cartas. Hay un pastor que se llama C.J. Mahaney y él predica sobre esto. Y si sabes inglés, el título de la predicación se llama El alma de la modestia. El alma de la modestia. Y cuando predicó lo que pasó fue esto con 2 jóvenes, 2 hombres. Mira lo que dice. Cada día en el campus es una batalla contra mi pecado, una batalla contra la tentación, una batalla contra mi mente pecadora. Cada mañana tengo que clamar por misericordia, fuerza y una convicción renovadora para huir de la lujuria juvenil. El Espíritu es fiel para traerme la renovación que necesito para prepararme para hacer la guerra contra mi pecado, pero las tentaciones aún existen. Estoy agradecido de que Dios me haya creado con la atracción por las mujeres. Sin embargo, el campus es un campo minado. Hay chicas en todas partes y estoy seguro de que me toparé con algunas chicas atractivas mientras camino hacia las clases. Para salir ileso del día, tengo que involucrar activamente mi mente y mi espíritu en la oración, citar las escrituras, escuchar música de adoración o mirar a la acera. Muchos días se necesitan los 4 para estar seguro. Lo que las mujeres no parecen comprender plenamente es que la tentación hacia la lujuria no se detiene, es continuo, es agresivo y hace todo lo posible para llevar a los hombres a la muerte. Y las mujeres tienen la opción de ayudar o disuadir la meta y el propósito de la lujuria. Para ser honesto, no entiendo por qué una mujer se viste de manera provocativa. ¿Por qué elige caminar de cierta forma y por qué elige actuar así? No lo sé porque nunca me he sentado con una chica para preguntarle el por qué. Todo lo que necesito saber es que la forma en que se presenta al mundo es un cebo para que mi mente pecadora se aferre y debo evitarlo a toda costa. En su mayor parte, la iglesia sirve como un santuario del continuo aluvión de la tentación hacia el pecado. Sin embargo, los miembros de la iglesia todavía no están libres de pecado y hay chicas que son ignorantes y desconocen las tendencias pecaminosas de los hombres. Debo confesar que incluso la iglesia puede tener varias minas dispersas alrededor. A las chicas que son ignorantes, por favor, sirve a tus hermanos en Cristo y deja que tu padre haga un escudriño de tu vestuario. Pregúntale a tu padre cómo puedes elegir mejor la santidad sobre la mundanalidad. Él, siendo hombre, sabe más que tú sobre el tema. Y a las chicas que no siguen el patrón del mundo, gracias. Gracias 1.000.000 de veces. Estás siguiendo los pasos de las Escrituras y estás ayudando a tus hermanos en el proceso. La segunda carta dice así: el único lugar donde podría pensar que no tendría que enfrentar tanta tentación es en la iglesia. Pero este no es siempre el caso. Cuando las chicas con las cuales soy amigo se visten de manera muy inmodesta, definitivamente tiene un efecto negativo sobre nuestra amistad. Cuando una mujer se viste sin modestia, no es fácil verla como una hermana en Cristo. Hay una batalla constante mientras estoy interactuando con ella.
la comunicación se vuelve más difícil porque mientras trato de escucharla, también estoy tratando de combatir la tentación. También creo que algunas chicas no se dan cuenta de que incluso las pequeñas cosas pueden distraer mucho a los hombres. Mostrar inclusive la parte pequeña de su estómago, utilizar ropa ajustada. Estoy muy agradecido por las amistades que Dios me ha dado en el último año y medio y por las damas piadosas en mi pequeño grupo. Estoy muy agradecido por el sacrificio que hacen estas damas para glorificar a Dios y para servir y cuidar a los chicos. Escuché la historia de una de las chicas de nuestro grupo pequeño que fue de compras y realmente le gustó una camisa que se estaba probando, pero luego pensó, no, no puedo hacerle esto a los chicos. Esa fue la primera vez que escuché algo así y me sentí muy agradecido. Es una gran bendición tener amigas que me cuidan lo suficiente como para ser desinteresadas y sacrificar lo que pueda parecer atractivo para ayudarme a mí y a otros hombres en el pecado. La modestia hace que sea más fácil que una amistad se centre en Dios y que la comunión no se vea obstaculizada. Nancy Leigh Demons, para hablar de la modestia, dice dos cosas. Evita exponer las partes íntimas del cuerpo o enfatizar las partes privadas o atractivas del cuerpo. Cuando tú miras estas cartas, mujer, quiero que entiendas en tu corazón que el pecado, tanto como residen en tu corazón, en diferentes maneras, en el hombre también. Y frente a eso, unas mujeres que profesan piedad ponen la modestia como el estándar para honrar al Señor y en humildad cuidar a sus hermanos. Mira, cuando hablaban de la decoración correcta, hacían una distinción entre dos diarios. El primer diario decía, he decidido, en 1892, he decidido no hablar de mí misma o de los sentimientos, pero pensar antes de hablar, trabajar en serio, autolimitarme en la conversación y en las acciones, no dejar que mis pensamientos vaguen, ser digna, interesarme más en los demás. En 1990, intentaré mejorarme de cualquier manera que pueda con la ayuda de mi presupuesto y el dinero que consigo trabajando de niñera. Perderé peso, conseguiré gafas nuevas. Ya tengo un nuevo corte de cabello, buen maquillaje, ropa nueva y accesorios. ¿Qué cambió? Cambió completamente la visión de lo que implica una mujer que ama al Señor. Completamente. Porque Pablo entonces va a decir que la ropa que las mujeres deben de estar puestas son sus buenas obras. Un hombre piadoso, y te lo pongo con énfasis, un hombre piadoso se va a fijar en tus buenas obras, no en tu físico. Un hombre piadoso no va a poner la belleza por encima de la piedad. Nunca, nunca. Un hombre piadoso. Porque la piedad de un hombre refleja en un deseo de agradar a Dios. Y cuando vas por toda la escritura, la belleza nunca es exaltada como algo bueno, más bien como algo vano que desaparece, se desvanece. Tenemos que tener criterios que puedan honrar al Señor y el estándar que Dios quiere. Me encantaba el llamado del pastor cuando terminaba esto porque les decía a las chicas, pregúntale a tu papá si lo que te vas a comprar es correcto o no. Yo tengo una hija chiquita y te digo, fue para mí algo que quiero hacerlo, lo hago con mi esposa, lo quiero hacer con mi hija. Amo a mi hija y yo quiero que mi hija sea una mujer que ame al Señor. Si el Señor obra en su corazón y la salva, yo quiero que honre al Señor en todo lo que hace. Y no quiero menguar en ningún momento de la etapa. Me acuerdo que un día Eduardo me decía que a veces uno pone un estándar, pero cuando tus hijos llegan a la adolescencia, dejas ese estándar para que tus hijos no se enojen contigo porque los limitas a vivir una vida de pudor, una vida que honra al Señor. Hermanas, pregúntenle a sus papás,
Hermanas, pregúntenle a mujeres modestas, ¿cómo debes vestirte? No dejes que la cultura imponga cómo es la forma en cómo debes expresar tu belleza. La iglesia debe ser muy diferente al mundo. No pienses que haciendo esto, porque ya te ves cerca y dices, no me voy a casar si no intento hacer esto. Ser soltero no es una maldición. Ser soltero es un regalo de la obra y la gracia de Dios, pero no para malgastar tu vida, para servir con todas las fuerzas, con todo el dinero, con todos los recursos, para su gloria y su obra. Espero que puedan estar pensando y charlando en los grupos. Estas últimas preguntas no las charlen, porque sé que los grupitos son mixtos, no las charlen con los hombres, obviamente, pero sí busca mujeres modestas. ¿Quién es la imagen de una mujer modesta? Posiblemente, y lo más seguro es que sea la esposa de tu pastor. Acércate y pregúntale, ¿qué pensás de mi ropa? ¿Crees que me expone? Estudia sobre el tema. Busca honrar al Señor con una vestimenta que enaltece el nombre de Dios y no perjudica a tus hermanos y a tu propia vida. ¿Oramos? Amado Padre, buen Dios, Señor, te agradecemos por todo este tiempo que hemos, Señor, hablado, diferentes principios bíblicos. Señor, hay tanto por crecer y no permitir que el mundo, Señor, siga penetrando en nuestra vida. Padre, realmente necesitamos de tu gracia y sobre todo, Padre, que tu gracia nos guíe al discernimiento para que en cada una de estas áreas, Señor, lo que gobierna en mi corazón sea vivir corandeo y no, Padre, agradar al mundo. Que nuestros estándares, Padre, no sean tan bajos como para pensar que un poquito más arriba del mundo está bien, sino que tu palabra me lleve a buscar el estándar más alto, no por un orgullo, sino porque te amamos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Y oro para que, Señor, tú trabajes en sus corazones, en sus mentes, y el tiempo que van a compartir, Señor, puedan ser transparentes y pedir a gritos ayuda. Gracias, Señor. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.